Mi reflexión esta semana se titula Los progresistas y el empleo. Es que me causó mucha curiosidad intelectual una reacción a un video que salió sobre el empresario Arturo Calle, quien hacía una respuesta respecto al rol de las empresas en la generación de empleo. Me parece que fue muy sensato don Arturo Calle en el sentido de decir que las empresas pues no son obras de caridad y que ellas generan empleo hasta la capacidad que tiene la organización para producir y para generar utilidades de manera eficiente. Pero lo curioso fue la reacción de esos autodenominados progresistas en las redes sociales. Ellos creen que las empresas deberían generar empleo sin límite y sin consideración alguna si la empresa con ese empleo da utilidad o pérdida y por lo tanto sin límite alguno sobre los costos laborales que deberían tener esas empresas para generar ese empleo. Pues bien, esto me causó, repito, curiosidad intelectual porque me parece muy parecido a la lógica que ha venido enquistándose en la sociedad, según la cual la sociedad vive en función de los derechos y se le olvida totalmente los deberes. Entonces los ciudadanos tienen derecho a todo. Tienen derecho a salud, tienen derecho a educación, todo gratuito, tienen derecho a servicios, tienen derecho a vivienda, tienen derecho absolutamente a todo al menor precio posible, sin importar el costo y sin importar quién pague por eso. Esa lógica pareciera que ahora se quiere extender a las empresas. Y entonces ahora las empresas se están viendo como si fuera un derecho de la sociedad, como si la sociedad tuviera derecho a tener empresas y a que éstas generen empleo. Y curiosamente, pues ya entiendo por qué para estos mismos progresistas es tan importante la estatización, porque es la oportunidad para que hayan tantas empresas como sea posible para generar todos los empleos posibles, así la empresa sea productiva, improductiva, eficiente, ineficiente, rentable o no rentable, no importa, tiene que generar ese derecho. Bien, pues mi análisis es que las empresas no son un derecho. Las empresas es el reconocimiento de un mérito, del mérito del que emprende, del que crea, del que innova, del que fracasa, del que asume el riesgo. En realidad, pues también en el fondo es un reconocimiento a un esfuerzo. Pero claro, como esos mismos progresistas creen en la tiranía del mérito, pues no ven mérito alguno en ese esfuerzo. Dicho esto se ha venido extendiendo al Congreso de la República y entonces allí los congresistas progresistas, primero cometiendo muchos errores, llegan y dicen que las empresas en promedio están generando el 27% de utilidad y que si el costo de la laboral vale el 0.8, que creo que valen más, pues a la larga no es gran cosa. Se les olvida varias cosas. Primero que los datos son erróneos. Según Supersociedades, más de 9.000 empresas en promedio en Colombia están generando utilidades inferiores al 7% de los ingresos. Incluso muchas de ellas, una gran mayoría, por debajo del 1% y otras en dificultades económicas. Luego, pagar el 0.8 adicional, que repito, es mucho más, pues terminaría llevándose buena parte de la utilidad de la compañía. Pero se les olvida a los congresistas progresistas que el grueso del ingreso de una empresa se lo llevan los trabajadores. Fíjese usted, una empresa de servicios en promedio puede tener más del 70% de los ingresos dedicado a gastos de personal, mientras que finalmente el empresario se llevaría pues mucho menos de ese 7%. Pero con una diferencia, el trabajador no asume el riesgo, mientras que el empresario sí asume los riesgos. Esa es la gran diferencia. Así las cosas, me parece que de bulto la reforma laboral comete este error, porque considera que las empresas son unos barriles sin fondo que tienen capacidad ilimitada para pagar costos adicionales en materia laboral, sin ver si eso los afecta o no, si les genera pérdidas o no, si los vuelve ineficientes o no. Pero además comete un error y es creer de verdad que las empresas son un derecho de la sociedad y pues puede cometer el error de no darse cuenta de que en realidad las empresas en cualquier momento toman la decisión de irse del país porque es muy costoso producir en Colombia, porque es muy ineficiente producir en Colombia, o por qué no, informalizarse, en cuyo caso disminuyen el empleo formal, pero además disminuyen el recaudo tributario del país. Así que muchas pilas con esa reforma laboral y tengamos cuidado con esa idea de que las empresas se convierten como si fuera en un derecho. No lo son. Es el reconocimiento de un esfuerzo gigantesco de empresarios y emprendedores.